Iglesia, Centro Cristiano, Luz y Vida a las Naciones. Pastor Luis Ángel Sinisterra. Nuevamente nos encontramos a través de estos medios para compartir, como siempre, la eterna, sublime, poderosa y eficaz palabra de Dios. El domingo inmediatamente anterior tomé una porción de la Biblia, la palabra de Dios, en Deuteronomio capítulo 7. Pero yo diría que fue la primera parte de la exposición de la palabra de Dios, tomando 11 versículos para extraer de allí un tema. Hoy quiero hablar un poco más en detalle en relación al mismo texto. Dice: cuando el Señor tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entráis para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Geteo, al Gergeseo, al Amorreo y al Geteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Pereceo, al Jebeo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú. Lo primero con que nos encontramos es la expresión cuando. ¿Esto qué quiere decir? Que el Eterno está diciendo que tiene toda la disponibilidad, que tiene toda la disposición, que está decidido y firme a cumplir lo prometido a este pueblo, pese a que ellos fueron rebeldes durante mucho tiempo. No quisieron acatar, en su gran mayoría, lo dispuesto, lo ordenado por Dios. Pero casi toda esa generación que salió de la tierra de Egipto quedaron postrados en el desierto, porque fue un pueblo prácticamente fementido, sin fe, sin palabras de gratitud para Dios, en los cuales se escuchaban quejas, reclamos,
rabietas, lloriqueos, porque no se les daba lo que ellos querían. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 13, el versículo 17 dice: el Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de allá. Y por un tiempo como de 40 años, oiga bien, los soportó en el desierto. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Por eso dice, cuando esto quiere indicar algo que está por venir, pero también está hablando en algunas partes del presente, pero también del futuro. Recordemos el Salmo 126, cuando el Señor hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanzas. Lo cierto es que ellos cantarían: grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. Pero también en Hechos 2 dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estoy citando estos cuando para entender que el Dios eterno es fiel en cumplir lo que ha prometido a su pueblo. Cuando llegó el día de Pentecostés, ese Pentecostés es el Shavuot judío. 50 del Pesach de la Pascua al Pentecostés hubo 50 días. No se nos olvide, dice, estaban todos unánimes juntos. Qué importante es estar unánimes, que el pueblo esté unánime, que el pueblo sea uno, que haya unidad del pueblo. Estaban todos unánimes juntos y de repente vino un estruendo del cielo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Amén, amén. El Señor también había dicho: cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Juan 16,
Evangelio según Juan capítulo 16. El versículo 13 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Cuando el Señor los introduzca en la tierra a la cual pasáis para tomar posesión de ella. En el libro de Apocalipsis 27, libro del Apocalipsis, habla, esto ya es para el futuro, pero creamos que se va a cumplir cuando los 1000 años se cumplan. Satanás será suelto de su prisión. Pero recuerde que es por un poco de tiempo, porque su lugar será el lago de fuego. Y esto se va a cumplir por cuanto Dios lo dijo y se cumplirá. Entonces los israelitas, el punto es que ellos debían prepararse para entrar a poseer, para entrar en otra etapa, para entrar en una nueva experiencia. Pero tenían que prepararse. Y el pueblo, oiga bien, hoy la iglesia, que durante muchos años ha vivido adormecida con sectarismos de un lado, con la denominación hasta los sesos, que incluso se había convertido todo esto como en una especie de ídolo. Es que yo asisto a la iglesia tal, es que yo soy de la iglesia tal. No, iglesia solo hay una. Es la iglesia del Dios Altísimo. Es la iglesia del que subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Amén, gloria a Dios. Hoy está demostrado que ninguna denominación puede como tal cantar victoria. El Señor quiere que su iglesia se una como un solo pueblo, como un solo hombre. Que espiritualmente estemos unidos, no interesa donde cada uno se reúna, y hemos entrado en esa etapa, y el Señor nos está diciendo que cuando esto llegue, estemos preparados para recibir a los demás hermanos en la fe. Amén, amén.
Israel vivió 40 años en tiendas. Israel se alimentó durante esos 40 años del maná. Israel no vivía en ciudades, sino en un desierto. Pero hay algo importante. En medio de todas las amenazas que se cernían en el desierto, y es que en cada etapa Israel era protegido por el Dios eterno. Cuando la integridad de ellos estuvo amenazada por las serpientes ardientes, que el que fuere mordido se moría. Entonces Dios le dice a Moisés que fabrique una serpiente de bronce y que la pusiera en un asta, y cualquiera que fuere mordido por alguna serpiente solamente mirase la serpiente de bronce y quedaba totalmente sano. Y el Nuevo Testamento nos dice: y así como Moisés levantó la serpiente, lo he perdonado conforme a tu dicho. Israel, allá en el desierto, no practicaba el politeísmo, sino el monoteísmo. Él no escuchaba rezos a dioses ajenos, sino que Dios se le aparecía a Moisés en medio del fuego. Y Moisés y el pueblo oía la voz sin ver ninguna figura. Y Moisés le decía al pueblo: así dice el Señor. Pero a la tierra donde ellos entrarían, esa tierra estaba saturada de dioses y diosas. Los geteos tenían al dios Chepú o Techú, rey de la tempestad y de la guerra. Cauhá y la diosa Cupapa, a los cuales le eran sacrificados animales. La diosa Itar, el dios Nerit, etc. Su panteón era conocido como el de los 1000 dioses. Los amorreos tenían, o se llamaban también Amurru o Nartus. Son los nombres dados en los textos acadios, también en los sumerios. Tenían varios dioses también: al dios Murru, Ninó. Esto era terrible, la cantidad de dioses. Los jebuseos, Jebús. Recordemos que los jebuseos fueron echados de Jerusalén por David para convertirse en la capital de Israel.
Y no habría tiempo para mencionar dioses y diosas, pero ellos debían entrar a vivir una nueva experiencia. Ellos debían saber comportarse como pueblo de Dios, sabiendo que muchos pueblos perdieron completamente su identidad. Pero Israel, pese a la esclavitud en Egipto, Israel conservó su identidad. Israel conservó su lengua, su idioma, sus costumbres. Esto es muy importante, a diferencia de muchos pueblos que fueron destruidos o perdieron completamente su identidad. Pero hay que guardar un equilibrio, porque ellos entraban a disfrutar de muchas cosas. Disfrutarían de riquezas. Pero recuerde que las riquezas también pueden ser perjudiciales si no se manejan bien. Hay que guardar el equilibrio en la abundancia y también en la escasez. Capítulo 30 de los Proverbios. Proverbios, el capítulo 30. Dice la Escritura de la siguiente manera. Versículo 7 en adelante. Salomón está diciendo dos cosas. Te he demandado, no me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa, aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas. Manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Yahweh? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Hasta allí la lectura. Vanidad y palabra mentirosa, aparta de mí. Si pudiésemos comprender esto, sería una bendición para cada uno de los creyentes. Porque a veces nos volvemos vanidosos y también nos envanecemos y hacemos de cada cosa material un Dios. Y palabra mentirosa. Me preocupa, como escribí un artículo el viernes o jueves de la semana inmediatamente anterior. Me preocupa que muchos creyentes reproducen y reproducen noticias sin estar seguros de ellas. Muchos creyentes hablan del uno del otro porque no les gusta. Esto es malo. Y piden oración por una y otra cosa que realmente nada tiene que ver con la predicación del Evangelio. No nos ocupemos de cosas banales. Hermanos, hay una parte coyuntural. Lo más importante es que nos preparemos de verdad. ¿Para qué? Preguntarán algunos. Para cuando suene la trompeta de Dios. Porque el Señor descenderá con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Gloria a Dios.
Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado hasta su venida, no precederemos a los que durmieron, no, sino que toda la iglesia, no importa el país, no importa el color de piel, no importa en el pasado antes de conocer al Señor, a qué partido político perteneció o no perteneció, no importa dónde militó antes de su conversión, lo que importa es que él recibió la salvación de su alma y por tal motivo recibió, por decirlo de alguna manera, el tiquete para viajar a la patria celestial. Amén. Alabe al Señor. Aleluya. El segundo punto es, con base en el capítulo 7 de Deuteronomio, tenían que entrar y tomar la tierra. ¿Qué nos quiere decir? ¿Qué significaría esto? Significaría acción. Significaría diligencia, valentía, esfuerzo. Pero finalmente era Dios el que les entregaría la tierra y echaría a esos moradores. Volvamos a Deuteronomio 7. El versículo 2. Yahweh tu Dios las haya entregado delante de ti y las haya derrotado, las destruirás del todo, no harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. ¿Qué está diciendo? Que el Eterno puso miedo en el corazón de estas naciones. ¿Lo escucharon? Israel no tenía por qué temer. Israel no tenía por qué tenerle miedo a esas naciones. Era precisamente Dios el que iría con ellos, el que volvió el corazón de los guerreros de estas naciones como agua. En el libro de Josué, capítulo 2, libro de Josué, el capítulo 2. El versículo 8 dice: antes que ellos se durmiesen, están precisamente donde Rahab, la ramera, ella subió al terrado y les dijo: sé que el Señor os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Óigame, y no habían tomado la tierra. Le está diciendo esto a los espías, porque hemos oído que Yahweh hizo secar las aguas del Mar Rojo. Eso es fama. Y Dios puso ese miedo en el corazón de los moradores.
hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto. Oiga, no había Facebook, no habían redes sociales, no había ni siquiera radio, pero la noticia se ha extendido. Y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, Sehón y Ahog, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Yahweh vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Amén, amén, gloria a Dios. Aleluya. Quiero decirle que cada miembro del cuerpo de Cristo tiene una protección inigualable, inalcanzable, porque Dios pelea por su pueblo. ¿Cuánto lo creen? Dios pelea por sus hijos. Amén, amén. Ahí está pues, capítulo 5 del mismo libro. Cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Yahweh había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel hasta que hubieran pasado, desfalleció su corazón y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. No hubo más aliento en ellos. Escuchen este comentario que les voy a emitir. No existe ninguna potencia en el mundo que pueda estorbar e impedir el obrar del Dios eterno. No existe. Los amorreos, los heteos o geteos, el rey amorreo, el rey de Basán, eran pueblos bravíos que con la poca gente de guerra que tenía Israel era imposible, tomando las cosas en su aspecto natural, era imposible derrotarlas. Es que no tiene comunión la luz con las tinieblas. Israel era el pueblo que andaba en luz. Esas naciones andaban en tinieblas. Dios dice: yo soy la luz, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Segunda de Corintios 6. Segunda a los Corintios, el capítulo 6. Fíjense en el versículo 16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Dios Todopoderoso.
Ellos no podían emparentar ni dar su hija a su hijo. Israel que partió del desierto a poseer la tierra. Este Israel le creyó a Dios y por eso la heredó. Tú y yo debemos creerle a Dios para ver el cumplimiento de lo que Él ha prometido. Dios no quiere tampoco un pueblo cobarde, un pueblo sin ninguna acción. Dios quiere una iglesia que conquiste. Dios quiere una iglesia que ponga diligencia. Dios quiere una iglesia que reconozca que lo que ha salido de la boca de Dios, Dios lo cumple. Eterno Dios, te damos gracias.